soy Akane de Ramón González y estás escuchando Sé de Crimen. En este episodio vamos a hablar de David Hernández. David era un chico de apenas 18 años de Valladolid. David era un chico muy alegre, amable, responsable, aunque algo movido. Esto la familia lo achaca al trastorno por déficit de atención e hiperactividad que David tenía. David a los 16 años ya comenzó a trabajar con su madre en el bar, dejando los estudios de lado. Y desde ese momento nunca dejó de trabajar. Cuando ya no era posible trabajar en el bar, se fue a trabajar a una fábrica revisando piezas. A él le gustaba el deporte y lo practicaba. Era un chico un poco vergonzoso hasta que llegaba a coger confianza y era bastante familiar. Todo sucede el 16 de abril de 2020. Recordemos que era una época donde existía el COVID y al menos aquí en España estábamos en pleno confinamiento. Había toques de queda y no podíamos salir a la calle sin una razón de peso. Es decir, si íbamos a comprar o sacar al perro, pues podíamos salir a la calle, pero si no, estábamos obligados, por así decirlo, a quedarnos en nuestras casas. Justo el 16 de abril era el cumple de la hermana de David. Por eso mismo, cuando llegaron las 12 de la noche y ya al fin era 16 de abril, todos empezaron a cantarla cumpleaños feliz y a celebrar un poco el cumple antes de irse a dormir. Sin embargo, sobre la una y algo, David salió de casa corriendo. Se puso el chándal encima del pijama y se fue de casa sin mucha explicación. Decía que estaba agobiado, que necesitaba salir de la casa. Esto no era algo tan extraño. Él, como ya he mencionado, tenía TDAH y con la pandemia estar encerrado en casa pues no lo llevaba muy bien. Entonces él habitualmente se daba paseos por la calle para despejarse y quitarse un poco el agobio de encima. Es decir, que salir espontáneamente de casa no era algo que alertara a la familia sobremanera. Sin embargo, por las horas que eran, al ser ya de madrugada, su madre Lorena bajó tras él, pero no llegó a verlo. Esto se debe a que al final ellos vivían en un octavo y entre que David bajó con el ascensor volvió a subir y bajó a la madre, pues pasaron un minuto o unos segundos que hizo que Lorena no encontrara a su hijo por ningún lugar. Sin embargo, pues subió a casa y tampoco le dio muchas más vueltas. Sí que le mandó varios mensajes, sobre todo para que subiera a casa, porque al ser tan tarde, pues tampoco le parecía muy buena idea andar por la calle. Sobre las 2:00 de la mañana sigue sin contestar al teléfono y tampoco se le ve por casa. A esas horas Lorena vuelve a bajar y a buscarle por toda la zona, ampliando un poco más. Sin embargo, no se atreve a entrar a una especie de parque que hay al lado de casa porque, está un poco oscuro y le daba miedo atravesar el sitio sola. A las 7 de la mañana ya el móvil de David daba apagado. Su madre, Lorena, pensó que máximo le daba de tiempo hasta las 11 de la mañana. Era el cumple de la hermana de David y tenía que hacer unas compras. Además, también tenía que ir a trabajar, por lo que dio prioridad a esas cosas, siempre atenta al móvil y a ver si regresaba a casa hasta las 11 de la mañana. Que si a esa hora no tendría todavía información de David, sí o sí iría a poner una denuncia por su desaparición. Entended que David era adulto, si bien había cumplido los 18 recientemente, ya era considerado adulto y entonces también le daba un poco de libertad. Aunque tampoco le parecía muy normal por su parte no haber contestado, ya que si se llegara a quedar en casa de algún amigo, al menos le hubiera escrito un mensaje o le hubiera dado una explicación. Pero bueno, aún así decidió dejar pasar un poco el tiempo y quizá se había entretenido jugando con algún amigo, se había apagado el móvil y cuando despertara la avisaría. Sin embargo, no da tiempo que lleguen las 11 de la mañana. Sobre las 10:30 saltan unas noticias diciendo que ha aparecido un niño encontrado muerto en una zona del parque. En principio se cree que es un menor de edad
y el periodista que llega a la zona publica la foto sin pixelar. Esta foto la ve la hermana de David, que rápido reconoce a su hermano, y esta noticia se la envía a su madre para confirmarlo. Lorena, cuando ve la foto, no tiene ninguna duda y rápidamente se dirige a comisaría con la foto, intentando convencer a los allí presentes de que esa persona es su hijo, que no es un menor de edad, sino que tiene 18 años y se llama David. La Guardia Civil en principio es un poco reticente, entonces le dice a Lorena que por favor vaya a casa, espere allí y que una patrulla se acercaría al lugar para pedirle la declaración. Lorena, obediente, va hacia casa, pero en cuanto llega a ella, coge el DNI de su hijo y se dirige otra vez a comisaría. Ya con el DNI pueden identificar a David y se confirma lo que nadie esperaba. Aquel supuesto menor muerto encontrado en el parque era efectivamente David. Al principio únicamente dicen a la familia que tenía un golpe en la cabeza, lo que les hace pensar que, se podría haber golpeado haciendo un poco el tonto o jugando alguna tontería por el lugar. Sin embargo, estando aún en la comisaría, la familia recibe unas noticias que saltan otra vez a la prensa antes que a la propia familia, diciendo que David también había sido apuñalado. Efectivamente, había recibido 2 cuchilladas. Esto pilló por sorpresa a la madre, pues estaba en la comisaría con la Guardia Civil y ellos no habían sido capaces de informarle de este hecho tan importante. Y es que su hijo no únicamente tenía un golpe en la cabeza, sino que alguien le había apuñalado. Ya la investigación toma otro sentido. No es un golpe, no es una caída, es alguien que ha causado la muerte a David. Se pregunta a toda la familia si conocen de algún problema, alguna razón por la que David hubiera sido víctima de este suceso. Y la verdad es que nadie puede pensar en nada. No tenía ningún problema y tampoco entendía muy bien el motivo que había llevado a que David fuera víctima de esto. Era un chaval responsable y nunca había dado ningún problema. Así se comienza a tomar declaración a todo el entorno de David. También incluso se revisó el móvil, aunque en este punto hay diferentes datos. Algunos mencionan que sí que se revisó el móvil, otros que todavía no se ha revisado. Algún medio de comunicación llega a afirmar que se ha revisado y que hay una llamada justo antes de que David bajara al parque corriendo. Es un poco raro este punto, un poco discutido, digamos, pero entrevistas que he visto a la madre, ella afirma que sí, que se revisó el móvil y que no se encontró nada raro. Incluso llega a mencionar la propia Lorena que ella misma solía revisar el teléfono a su hijo y nunca había visto nada que le llamara la atención o que indicara algún tipo de problema que acabara en lo que acabó. Por lo tanto, podemos quedarnos con que el teléfono se revisó y no hubo nada llamativo. Lo que sí era llamativo era algún dato que había dado la autopsia, y es que David se defendió. Tenía heridas defensivas que hacía posible una pelea o algún encuentro violento. Sin embargo, apenas se supo nada, y una vez que se levantó el secreto de sumario y el apagón informativo hacia la familia terminó, tampoco se pudo hacer mucho más. Si bien en un momento Lorena pensó que quizá la policía, la Guardia Civil, no había hecho lo suficiente al levantarse el secreto de sumario y poder acceder a todos los documentos, pensó que sí, habían hecho su trabajo, pero que no había mucha más información. Actualmente el caso se encuentra en un sobreseimiento provisional y se ha llegado a establecer que, ya sea por las puñaladas o por el golpe muy posiblemente dado por una piedra en la cabeza de David, cualquiera de las dos hubiera acabado con su vida. También se determina que sí que hubo signos de arrastre, por lo tanto intentó salir huyendo de ahí arrastrándose, pero murió en el intento. Asimismo, se ha determinado que ha podido ser o ha podido tratarse de más de una persona y
el ajuste de cuentas queda un poco en el aire. La familia y el entorno dice que no es posible ningún ajuste de cuentas. David tenía dinero, trabajaba, la familia también podía haberle prestado dinero, por lo tanto, fuera lo que fuera, podía haberlo pagado, no haber acabado de esta manera. El caso de David sigue siendo un misterio y sigue sin resolverse. Hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Y la verdad que es un caso muy interesante, además bastante reciente, hace 4 años, que no se ha resuelto. En la pandemia nadie pensaba en salir de noche. Justo, además, en esos meses en los que sucedió el asesinato de David, era al principio, la población estaba bastante asustada con el tema del COVID, del contagio, de salir a la calle. Entonces, sí es cierto que, no sé si recordaréis salir a las calles o mirar por la ventana y ver las calles casi vacías, ver 4 personas que iban a hacer la compra y por la noche estar todo en silencio, vacío. Entonces son unos meses complicados respecto a encontrar testigos. Al final, de madrugada, a la 1 y pico de la madrugada que David salió y que posiblemente muy pronto fue asesinado, al final era muy complicado encontrar ningún testigo, o al menos ningún testigo, si los hubiera, ha salido adelante. Desde aquí siempre animo a que si alguien sabe algo sobre algún caso que se ha comentado aquí o sobre otro cualquiera, siempre está bien contarlo. A cualquier tontería, cualquier pequeña cosa que sepamos sobre ello y se lo proporcionemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad va a servir y mucho para avanzar un poco más, para quizás reabrir el caso y hacer alguna investigación más, alguna diligencia más. Siempre va a servir. Aunque luego no lleva nada, pero se le va a dar otra vuelta al caso que muchas veces al final es lo que hace falta en casos como estos que, llevan parados ya un tiempo. La verdad que, por mi parte, tampoco sabría decir qué ha sucedido. Hay en otros casos que, siempre tienes alguna teoría, tienes algún comentario, alguna cosa o algún aspecto que destacar, pero de este caso es que la verdad es muy misterioso, por no encontrar otra palabra mejor. Si la familia no sospecha nada, amistades tampoco, entorno cercano en general, no tiene ninguna sospecha de nada. Niegan un ajuste de cuentas. Al final, evidentemente David tenía dinero. Era un poco raro pensar un ajuste de cuentas. No había nada. Lo que hay es el motivo por el cual David bajó, que tampoco se sabe. Yo creo que sabiendo el motivo se podría llegar a acercar, por lo menos, no sé si llegar hasta ella, pero acercarse a la verdad. Es cierto que, como os he comentado, el tema del móvil no está nada claro. Si existiera realmente una llamada que hizo que David tuviera que bajar corriendo a la calle y presentarse en algún lugar, me pregunto, ¿no han investigado esa llamada? ¿De dónde viene esa llamada? ¿Quién la realiza? ¿Han preguntado, han interrogado a la persona que realiza esa llamada? Más claro no podría ser. Si hay una llamada que se vincula con la bajada de David a la calle, pues acudir a esa persona, ¿no? Por eso me parece muy raro que exista una llamada, pero que no se haya mencionado nada en los medios sobre de dónde proviene esa llamada. No sé, yo me fío más de lo que menciona la madre de David, Lorena, que el teléfono se investigó y que no se encontró nada extraño. Y la verdad que por mi parte poco más que decir, es que tampoco es un caso que tenga ningún rinconcito que investigar ni apuntar. Entonces, poco más que daros las gracias por haber escuchado hasta aquí. Ya sabéis que podéis contactarme por cualquier medio, ya sea redes sociales, correo
o incluso en Spotify en las preguntas. Os leo. No siempre os contesto, pero os prometo que os leo y los casos que me comentáis están apuntados en una lista y se van haciendo poco a poco. Esperando que os haya gustado, me despido. Así que muchas gracias.